así en 1 Corintios 9. No soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy, pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Mi defensa contra los que me examinan es esta: ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito: no podrás gozar al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros para que el que haga deba arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Y sí, ya acertó, será el versículo 10 el que le voy a invitar a que todos veamos a una sola voz. ¿Se da cuenta cuántas preguntas hay en estos 10 versículos? Llamo la atención a usted respecto de las preguntas porque Pablo está defendiéndose, y no se está defendiendo haciendo alguna afirmación antes de hacer una pregunta. Y esta es una fórmula bíblica de poder defender sus causas. En lugar de afirmar cuáles son sus derechos, pregunte. Ya podríamos cerrar la Biblia e irnos, si nada más aprendemos ese principio. En lugar de ir a alegar nuestros derechos: no, es que tú esto que estás haciendo es injusto, mi derecho como trabajador, mi derecho como ciudadano, mi derecho como padre, mi derecho como esposo, como esposa, es este y este, ¿no? Pablo tiene la personalidad apostólica como para hacerlo, pero en lugar de hacerlo, dispara todas estas preguntas. ¿Qué acaso no? ¿Acaso no es esto otro? ¿Acaso no yo esto? ¿Acaso no por aquí? ¿Acaso no por allá? Son todas preguntas retóricas, las estuve estudiando y créame, estoy gratamente instruido. Algunos hermanos del estudio de los jueves, del estudio varonil, saben a lo que me refiero cuando les confiaba hace 2 semanas o 3 respecto de por ahí un revés, un golpe bajo de esos que uno no espera en el trabajo. Y ahora me encuentro esta verdad, digo: cielo, Señor, cuán bueno tú eres. Así es que, teniendo su Biblia a la mano, dispóngase a participar en la lectura congregacional. Todos en el versículo 10, respetando los signos de puntuaciones y avanzando ahí al mismo ritmo. No se me quede ni se me adelante. ¿Okay? Dice la palabra de Dios así: ¿o lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros. Porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Cielos, qué bien se oyeron. Yo estoy emocionado. Nada más con ese principio que les comenté ahorita, y como leyeron ya me doy por eso. Y luego ya nos visitó Lili, y luego ya empezó el hermano. No, ya. Mi corazón ya está lleno de gratitud a Dios. La esperanza de recibir de la cosecha. Al abordar este capítulo 9, sí. Ya la puso en aprietos. Bueno, bien
atención. Decía yo, al abordar este capítulo 9 en la carta a los Corintios, Pablo va a montar una bien estructurada defensa de su divino apostolado. En el versículo 3 menciona defensa ante los que examinan. Es una defensa ante esos que lo examinan, pero ¿quiénes se habrían de atrever a considerarse a sí mismos dignos de poder examinar al apóstol? ¿Acaso el tribuno de la ciudad en donde aquella ciudad estaba instalada? ¿Acaso el areopagita que veía en su oficio de guardar el areópago de esa ciudad griega, una instalación, un templo donde se reunían todos los de las religiones paganas de Grecia? Tal vez el cónsul o el funcionario griego romano de ahí de Corinto. No, el contexto más próximo escrito por Pablo en esas mismas líneas los identifica. Aquellos que osarían en un momento dado pararse como jueces examinadores del apóstol Pablo son los creyentes, los miembros de la iglesia a la que tanto amó. Es ante los mismos a los que en la segunda carta a los mismos Corintios les expresa el ferviente y sacrificial amor que les tiene, según leemos allá en 2 Corintios 12:15. Y yo con mucho gusto gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por sus almas. Si los amo más, ¿seré amado menos? Mientras Pablo los ama, aquellos lo examinan, lo cuestionan, lo investigan, lo analizan, lo averiguan y quieren verificarlo, tanto por su origen civil y ministerial como en qué tan legítimo es en el pleno ejercicio de su ministerio. La suspicacia, que quiere decir una sospecha fundada, de aquellos examinadores, tienen en el centro de sus intenciones el sustento material del apóstol, y así se nos estará revelando y así también lo estaremos considerando. Ningún bien material, es importante declarar esto, ningún bien material, ningún beneficio financiero o monetario, ninguna codicia oportunista, ni ninguna intención carente de honradez llegaron a ser anhelos o expectativas del apóstol. Nunca, jamás. En el plano estrictamente material o financiero, el Saulo de Tarso, que ahora se había convertido en el apóstol Pablo, tenía suficiente capacidad económica para no pedirle a nadie, y en sí tal vez para poder fundar 2 o 3 de esas fundaciones que ahora los adinerados fundan, más que nada con el propósito de hacer sus impuestos de alguna manera, ¿cómo se dice? Cuando se exentos de impuestos sus ganancias. Gané 55 millones, pero si dono 5, pues esos 5 millones ya no se los pago al fisco, están exentos de impuestos. Por eso voy y dono 5 millones. No, nunca Pablo hubiera tenido esa capacidad en su versión de Saulo de Tarso. Así es que no hay nada. Tal vez estos corintios no lo saben, y en su desconocimiento creen que puede en el momento ser cuestionable el ministerio del apóstol. Por 8 capítulos ya el apóstol ha estado derramando de su amor y de su gracia, escribiéndole a los corintios, pues llega el punto en el que en el capítulo 9 de alguna manera debió haber llegado a los oídos de Pablo, que tiene que escribir y darles esta reprimenda: voy a defender mi apostolado. Podría quedarme con la pluma guardada y sin escribir nada al respecto, pero la inspiración del Espíritu Santo lo lleva a hacerlo. De manera que, habiendo ya declarado que ningún bien material, ni beneficio financiero o monetario, ninguna codicia oportunista y ninguna intención carente de honradez llegaron a ser anhelos expectativas del apóstol, ya en el ministerio el apóstol definitivamente pasó por crisis que lo llevaron en un momento dado a tener que regresar a su oficio. Pero antes de pedir, se puso a trabajar con sus manos ante los ojos de todos. Así es que ante las
repite algo, repite lo mismo, pero si lo hace duplicado o reiteradamente, es porque está marcando la importancia y se refiere a la esperanza. Esperanza, ¿pero qué es esperanza? Pues es estar pues, expectante. Gloria a Dios. La esperanza es una virtud teologal por la que se espera con firmeza, y digo teologal porque se espera con firmeza que Dios dé los bienes que ha prometido. Como excelente pedagogo, Pablo va a ilustrar atinadamente la esperanza que él tiene en su Dios con la que tiene el hombre de campo, la esperanza que tiene aquel agricultor que ara, quiere decir preparar la tierra, removerla, ablandarla, marcar los surcos, poner ahí la semilla, está arando. Cuando decimos que ara es porque se está metiendo el arado. El arado son esos discos que marcan los surcos con una tierra recientemente removida para que esté apta, para que cuando la semilla caiga ahí no encuentre obstáculo en una tierra dura y fácilmente pueda germinar y empezar a dar fruto, empezar a florecer y eventualmente a dar fruto. Y también refiere una esperanza con referencia al trillar, que ya es la parte posterior a la cosecha, cuando se levanta todo el fruto. La trillada tiene que ver más que nada con el cultivo del trigo, donde se separa el grano de la paja, con la esperanza de recibir de la cosecha. Piense por un momento el agricultor, sobre todo en países como los nuestros, ahí en todo Latinoamérica. Y lo refiero a ellos porque tenemos que pensar que las siembras de aquel tiempo no eran las siembras con altos avances tecnológicos que ahora hay. Y ahora esta es una siembra de temporada. La ciencia ha traído siembra de riego, en donde el ciclo que anteriormente era de una vez al año, hoy en día es 3 veces al año. ¿Por qué? Porque hay sistemas artificiales de riego, porque hay fertilizantes, porque hay herbicidas, porque hay sistemas de invernadero, y porque todo esto asistido hace que entonces esa misma parcela produzca 3 veces al año, cuando por temporada era una sola vez al año. ¿Y por qué una sola vez al año? No, bueno, dependían de las lluvias, dependían del clima, dependían de que llegaran a tiempo las lluvias, de que no lloviera de menos, pero que no lloviera de más. Muchas de las veces, yo recuerdo a mi abuelo, me tocó una vez visitarlo cuando ya estaba en la cosecha de una de sus parcelas allá en Tierra Caliente, ahí junto a Placeres del Oro. El terreno que él rentaba estaba muy cerca de un arroyo, el arroyo Torres. En aquella ocasión, yo siendo un chamaquillo de unos 13, 14 años, me acuerdo que fui a visitar a la familia y me dijeron, el abuelo está allá, ¿cómo le decían? En la labor, le dicen la labor allá está en la labor, allá vamos, a los que acabamos de llegar de visita. Llegamos y vimos al abuelo, estaba ahí un rato descansando. Y yo digo, ¿por qué no se pone más cómodo el abuelo para descansar? No, nomás estaba sentado en cuclillas ahí. Rentan la tierra, algunas veces se endeudan para comprar semilla. Y cuando contratan a alguien, o cuando la necesidad de sustento los mueve, tienen que endeudarse. Y se endeudan contra el día que van a poder cosechar y van a poder pagar. Así es que van a las tiendas y dicen, ¿sabes qué? Pues apúntame, porque ya va a llegar el día en el que voy a cosechar y entonces vengo y te pago. Y ahí se van haciendo las cuentas. La esperanza de ese agricultor es que primero, pues la cosecha se dé. Y en el mensaje vamos a mencionar algunos aspectos que tienen una directa aplicación con lo que Pablo experimentó. Pero menciono todo esto porque cuando él dice la esperanza, es que la esperanza del agricultor está en un pleno y constante ejercicio. Porque ¿cómo le hace para contratar a un labriego, a un peón?
proceso, en la siembra y cuando cosechemos el pago. Entonces se está trabajando en base a la esperanza. Se está endeudando en base a la esperanza. Está negándose de muchas oportunidades de esparcimiento y de descanso por la esperanza que tiene. Y que si no se levanta ese día, a esa hora, es posible que llegue la plaga, otro de los aspectos que tiene. Entonces, su esperanza está latente cada día. Imagínense por 7 meses de arduo trabajo, tener que estarse levantando siempre pensando en que la cosecha se dé. Su esperanza está latente, está viva, está vigente, no nada más cada día, cada hora, cada minuto. Su esperanza está en que los resultados lleguen. Por eso cuando el apóstol escribe, echa mano de una buena analogía. Oiga, hermano, pero está escribiendo los Corintios eran una sociedad cosmopolita, educada, filósofos, sí, pero todavía comían. Y conocían precisamente acerca de lo que dependía en un momento de una buena cosecha. Y si bien los corintios, los hermanos en la iglesia, no podríamos asegurar que hubiera muchos agricultores ahí, pues se considera uno de los oficios de más baja condición, entendían cuál era el proceso. Como aquí, ¿verdad? Muchos de nosotros no somos de lo más alto que hay, tampoco somos de los más bajos, pero sabemos, ¿verdad? Sabemos de ese oficio y lo sacrificial que es. Así es que a los corintios no les iba a caer nada raro que Pablo echara mano de esa ilustración para poder entender qué es lo que les estaba diciendo. La esperanza de recibir de la cosecha. Y avanzaremos el mensaje que vamos a pedir a Dios que nos lleve de la mano. Oremos. Padre nuestro, a la hora de predicar tu palabra, Señor, mi ruego es que tus verdades suenen tan sonoramente, Señor, como tú lo dispones, y que encuentren en esa sonoridad oídos abiertos, sensibilidad espiritual con la que, de manera que tu palabra, Señor, sea recibida, así como es predicada, ungida del poder de lo alto. Quita nuestras distracciones, obra en los déficits que pudiésemos tener, ya sea al proclamarla o al entenderla, Señor, para que tu propósito esta tarde aquí se cumpla. Te lo ruego así, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Mientras en el capítulo 8 la asignatura que Pablo abordó fue la de la libertad de la vida cristiana, esa que se daría entre débiles y fuertes de conciencia. En este capítulo 9 abre con acertado despliegue de la defensa de su misión y su autoridad apostólica, entendiendo todo esto como el ministerio al que Pablo fue llamado. Va a reclamar el derecho a mantenerse, y aquí me refiero al sustento personal, en virtud de su ministerio. Hoy, si Dios nos lo concede, veremos los versículos del 1 al 10 entre los primeros 18 de este capítulo, en los que mostrará y demostrará que había renunciado voluntariamente a privilegios o derechos civiles y moralmente bien ganados para venir a ser esclavo de Jesucristo. Me atrevo a especular que Pablo se preguntaba: ¿cómo es posible que estos corintios estén cuestionando mi ministerio, asumiendo que yo quiero tomar ventajas materiales, cuando en mi vida secular tengo a lo mejor para comprarles a esos corintios todas sus tierras? En mi vida secular podría yo emplearlos a todos y darles un buen sueldo. Lo dejo todo eso para servir a Cristo y vengo y ya me están cuestionando ¿qué pasó con mi ministerio? Es ante aquellos que en la iglesia asumieron una presunta madurez espiritual, madurez que implementaban o utilizaban para sentenciar. ¿Se acuerdan que esa es la tendencia de los que se inflaman? Condenar, evaluar, examinar,
y esta no es una palabra, pero a mí se me toca usarla porque expresa. Le digo que no es una palabra porque yo ya la he usado otras veces, pero la he buscado en el diccionario y no está. Pero usted va a entender lo que quiere decir sapientismo. ¿Verdad? Ya entendió, ¿verdad? Pero usted dice, no, el hermano agarró una palabra que no existe. Sí, hermano, discúlpeme de eso. Sapientismo. El sabiondo. Sabiendo sí existe, pero no existe sabientismo. Pero permítame usarla porque o sea, me estoy dando ese permiso, ¿ok? Si me quiere crucificar por eso, pues ya tengo otro motivo por el cual me vas a crucificar. Todos aquellos desde su sabientismo etiquetaban con estás mal. ¿Sabe qué, hermana? Usted está mal. Lo que pasa es que el pastor está mal. Mira, esposa, lo que pasa es que tú estás mal. O ¿sabes qué, esposo? Tú estás mal. ¿En base a qué? Pues a que yo digo que estás mal. En alguna ocasión, en una estrecha amistad que tenía yo con un ex compañero de trabajo allá en la Baja California Sur, ¿verdad? Yo tenía una prenda que a él le gustó mucho y me dijo, regálamela, y se la regalé. A la vuelta de 2 o 3 días me acuerdo que él traía un dije ahí en un collar que usaba, que es el mapa de la Baja California. Y dije, oye, me gusta ese dije. Dijo, ¿te lo regalo? Y me lo regaló. Y en alguna oportunidad alguien se acerca y me preguntó, oh, mira, te veo que traes esa medalla ahí que es un mapa de la Baja. Oh, sí. ¿Y de dónde lo sacaste? Pues de un amigo. Pero te lo regaló, ¿qué? No, pues fue nada más así una palache y ya me quedé con él. Pues eso está mal. Oh, pues gracias que me dice para contarlo ahí lo que está mal o lo que está bien. Cuando un sabiendismo se permea en la conciencia de muchos de nosotros, nos volvemos así, jueces, juiciosos. Eso está mal. ¿Por qué? Pues porque está mal. Yo digo que está mal, y si yo digo que está mal, está mal. No me digas. Pues en esa postura estaban los corintios. Estás mal, hermano. Sin tomar en cuenta la tolerancia y la verdad indiscutible de que por aquellos también murió Cristo. ¿Se acuerdan que eso es lo que dice el mensaje de la semana pasada? ¿Sabe usted cuál es el colmo del error? Desatino, falsedad, descuido o confusión de aquellos. Ya estoy hablando del colmo, ya identificamos el error, pero vámonos al colmo del error. En la misma sentencia se atrevieron a incluir el examinar al apóstol Pablo. Ante tal insolencia, ante tal atrevimiento, Pablo hubo de defender su investidura divina. Hasta entonces, Pablo había empezado en el capítulo 1 de esa carta, presentándose y presentando sus cartas credenciales y el llamado divino a cumplir con este ministerio, y desde entonces no lo vuelvo a mencionar. Acaba de tener que volverlo a mencionar porque los insolentes corintios que se sienten muy sabiosos ahora lo están cuestionando. Así es que hubo de defender su investidura divina. No lo veremos hacer alarde de su autoridad apostólica, ni orará imprecatoriamente contra aquellos que lo examinan. Gloria al Señor. La citada defensa será espiritual y la hará a partir de preceptos bíblicos. No pecamos si suponemos un poco respecto a lo que el apóstol a los gentiles podría estar pensando. Y déjeme especular aquí un poco. En la mente de Pablo puede haber estado surgiendo pensamientos como: cielos, mis expectativas nunca fueron ventajas financieras o materiales. Nunca, siempre fueron expectativas puestas en la esperanza de ver resultados.
cosecha que estaba, ese era el resultado que estaba en la mente del apóstol Pablo, la esperanza de recibir de la cosecha. Y así llegamos al primer punto del bosquejo, versículos 1 y 2, interrogantes frontales que son definitorias. Según el versículo 1 y 2 leemos: no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no son ustedes mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy, pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. En este versículo 1 del capítulo en cuestión, es el 9, se abre nada más y nada menos que con 4 preguntas retóricas en el siguiente orden. La primera: ¿no soy libre? La segunda: ¿no soy apóstol? Dije retóricas, quiere decir que todas las respuestas son obvias. Número 3: ¿no he visto a Jesús nuestro Señor? Y 4: ¿no son ustedes mi obra en el Señor? Ante todos y cada uno de aquellos maduros espiritualmente que asumen tener autoridad y sapiencia espiritual para examinarlo, Pablo va a cerrar cualquier posibilidad de escape cardinal. Te voy a confrontar con tu error y déjame hacerte esas 4 preguntas, cada una de ellas en cada uno de las direcciones, de los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. A ver para dónde te vas a hacer. No va a haber posibilidad de que te justifiques si es que acaso lo intentas o buscas aferrarte. Las 4 respuestas, que además de ser afirmativas son únicas. ¿Cuál era la pregunta? ¿No soy libre? Sí, Pablo es libre. ¿No soy apóstol? Por supuesto que es apóstol, llamado a los gentiles en aquella conversión contundente y milagrosa en el camino a Damasco. Sí, la respuesta es sí. ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? Sí, lo ha visto, arrebatado hasta el tercer cielo, según 1 Corintios 12, y llegaremos ahí. En donde él relata esa experiencia en tercera persona. Llevado por Dios hasta el tercer cielo para estar en la presencia del Señor. Así es que la respuesta es sí. Y a la cuarta: ¿no son ustedes mi obra en el Señor? Por supuesto. ¿Por qué estás en esa iglesia examinándome? Porque el Señor me instrumentó para que oyeras el Evangelio y el poder del Espíritu te salvó. Así es que las respuestas son sí, sí, sí. Habremos de considerar las creces con las que como apóstol y líder espiritual Pablo cumple para así tener autoridad moral y testimonial al exhortar a los corintios a que también las cumplan. Prueba y comprueba que tiene derecho a ejercer la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Además es apóstol, como también lo prueba y lo comprueba no solo el hecho de su llamamiento, sino también el de haber visto al Señor Jesucristo. Ya en lo que las labores o prácticas de su apostolado se refiere, el sello que el Espíritu Santo puso en él para sus funciones apostólicas en la conversión de los primeros fieles de aquella iglesia de Corinto. Era pues otra evidencia contundente de la ingratitud por parte de aquellos. Mire que venir a poner en duda la autoridad apostólica del que nos guía a los pies de Cristo. ¿Cómo explicarlo? Que viene de los maduros espirituales, de los que tienen conocimiento, pero ese conocimiento que hincha, que lo hace altanero y que empieza a aventar acusaciones. Muchas de las veces desde falsas suposiciones, porque así son las acusaciones. Se disparan inconscientemente. Muchas de las veces para poder en el ejercicio de la justicia civil o penal, aquí terrenalmente hablando, hay juicios que les toma hasta 7, 8, 10 meses, algunos hasta 1, 2 o 3 años, para llegar a decir si esta persona es inocente o esta persona es culpable. Porque todo lo que se tiene que tomar en cuenta y todas las pruebas que tienen que incorporarse al caso
tienen que ser estudiadas, evaluadas y así determinadas. A veces años, acabo de decir. Pero para usted y para mí, muchas de las veces nomás faltan 2 segundos. ¡Tú eres culpable! ¿Oh, sí? Ah, bueno, pues sí, de seguro soy culpable. ¿Qué quieres que haga? Ya me sentenciaste. Ya. Ya nomás a ver a cuántos años soy, cuántos años de prisión, cuál es mi castigo. Díctame la sentencia completa. Esperanza de recibir la cosecha. Punto número 2. Una defensa eficiente. Dicen los versículos del 3 al 5, mi defensa contra los que me examinan es esta. Y vienen más preguntas. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? Versículo 5. No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Versículo 6. Otra pregunta. ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho de no trabajar? Una defensa eficiente. Me conmueve la manera en la que abre el versículo 3. ¿Lo tiene ahí en su Biblia? Sí. Mire, ¿cómo suenan esas primeras 2 palabras del versículo 3? Amén. Ya, por eso tenemos suficiente. La eficiencia en la defensa del apóstol implica la posesión de esta. Muchos de nosotros queremos defendernos con formas de defenderse del mundo. Algunos otros a lo mejor queremos imitar a alguien espiritual, pero esa defensa no la hemos hecho nuestra. La convicción de Pablo aquí es ejemplar. Esta es mi defensa. Mi defensa. Dios me la reveló, la hice mía. No me voy a defender como se defendería fulano, sultano. No me voy a defender de acuerdo a la ley romana o a la ley griega o a la ley judía. Simplemente esta es mi defensa. La eficiencia en la defensa del apóstol implica la posesión de esta, es suya. De ahí el pronombre posesivo en primera persona, mía, mi defensa. ¿Qué es la defensa? A ver, pensemos brevemente. Mi defensa. ¿Usted se defiende? ¿Para usted qué es defenderse? Pensemos en un ataque, agresión, asalto, embestida, cometido o provocación. Todos esos conceptos los podemos resumir bajo el título de ofensas. ¿Sí o no? Sí. Pues una defensa implica deponer o evitar o esquivar o eludir la ofensa. Pablo no va contra el ofensor. Los tamaños espirituales de Pablo saben que esos que lo están examinando son hermanos. Así es que no va a ir en contra de ellos. Pero sí despliega su defensa, la suya. Si se diera el caso, ¿usted cómo ha llegado a defenderse? ¿Acaso lo hace ofendiendo también? Pues si tú me dijiste feo, yo te digo horrible. Pues si tú me dijiste horrible, te digo odioso. Pues si tú me dijiste odioso, yo te digo putrefacto. Pues si tú me dices otra, y ahí se va. Como que una vileza justifica la vileza del otro y la justifica y ahí se va. El círculo vicioso. Pablo no va a dar
debe haber sabido algo respecto de la enseñanza bíblica inspirada por Dios a través de Salomón, cuando ahí en Proverbios 19:11 dice: la discreción del hombre lo hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto la ofensa. ¿Es así en su caso? Así es que Pablo no va a venir a alegarle a esos maduros espirituales de Corinto que lo están examinando, queriendo examinar, para decirle, ¿cuál es el dicho que se usa mucho? Permítanme meter este dicho aquí porque yo creo que nos va a ayudar a entender. ¿Cómo? ¿Desde cuándo los patos le tiran a las escopetas, verdad? Me acuerdo que una vez así me dijo alguien. Le dije, no creo que sea doctrinalmente correcto en esa expresión. Ah, caray, ¿usted quién es? ¿Desde cuándo los patos le tiran a las escopetas? En el versículo 4 aparece otra pregunta retórica. ¿Acaso no tenemos derecho? Va a apelar a su derecho. Otro pronombre posesivo ya lo implementó para su defensa cuando dijo mi defensa. Pues ahora dice mi derecho. En primera instancia refiere su derecho a mitigar una necesidad esencial. Se refiere al sustento material, comer y beber, es lo que menciona. En segunda instancia refiere a su derecho de mitigar una necesidad emocional y conyugal, citando lo que en otros conocidos consiervos de Dios tenían como prerrogativa ministerial, y a los cuales no se les examinaba o se les reconvenía tal prerrogativa. Con los citados argumentos, la eficiencia de su defensa empieza a ir dejando calladitos a los que se atrevieron a examinar. Y todavía no les ha ofendido en ningún aspecto. Que Dios nos diera la destreza de defender nuestras causas con esa pureza de conducta y de comportamiento. Número 3, la esperanza de recibir de la cosecha. Viene aquí un cuestionamiento comparativo en los versículos del 6 al 8. Leemos: ¿o acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho? Dije el 6 al 8. Sí. A no trabajar. ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? Nadie. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? Nadie. ¿Quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? Nadie. ¿Acaso digo esto según el juicio humano? No, dice también la ley es lo mismo. Pues en la ley de Moisés está escrito: no podrás gozar al buey cuando ríe. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? Primero presenta en una línea de lógica humana esas primeras 3 preguntas retóricas y luego se monta al conocimiento de la ley del Pentateuco. Y va a citar lo que dice Deuteronomio 25:4. Cada uno se sustenta por medio de su actividad económica, ¿cierto? Siendo esta actividad económica un oficio, una profesión, ya como empleado, comerciante, empresario, prestador de algún servicio. De manera que la analogía de Deuteronomio 25, a la que refiere Pablo, sabemos cita a una bestia de guerra. Y cuando dice la parte final del versículo
eso remarca y dice, ¿a poco a Dios le importan más los bueyes? No, se está refiriendo a que un hijo de Dios, una hija de Dios es mucho más que un buey. El apoyo en el Antiguo Testamento no solo es oportuno, es determinante. Pablo no se apoyará en un criterio humano solamente, referirá también para comparar lo escrito en el Pentateuco por Moisés. Un buey solo, pues no quiere decir mucho, pero si ya lo ponemos en el contexto de en donde está el buey, está una parcela, está un arado, hay una yunta, un agricultor. Lo más probable es que muchas veces después de haberse endeudado por meses, se esfuerza a lo sumo, sacrifica sueños, sacrifica descanso, sacrifica diversión con una esperanza y solo una, la que implica que su cosecha se logre y sea de buen rendimiento. No han sido pocos los que alguna vez en un liderazgo espiritual, ya sea para un ministerio, en una iglesia, terminan dejándolo. En sí hay agencias misioneras que en un momento dado se comprometen a apoyar a un siervo que venga y plante una iglesia, por ejemplo. Y le dicen, bueno, pues por N cantidad de tiempo nosotros te vamos a sustentar, siempre y cuando pues tu trabajo aquí en la obra prospere. Y al cabo de algunos años, 2, 3 tal vez, vienen y dicen, ¿qué pasó? No, pues aquí estamos, gracias a Dios, avanzando. Sí, pero sabes que tienen un pocos congregantes, yo creo que es el último año que te vamos a apoyar. Hasta ahí llegó la esperanza. ¿Bajo qué concepto tenía estos directivos de esta agencia misionera la esperanza de la cosecha? ¿Era solamente numérica? ¿O es que cualquier obra después de 2 años trabajando arduamente pues debe de agregar números? Pues yo creo que Noé se hubiera muerto de hambre, ¿no? 100 años construyendo el arca para que nada más 8 se salvaran. 100 años. 100 años. Este concepto corporativo donde los números son los que muchas de las veces determinan lo que el concepto humano de una congregación encuentra como satisfactorio, es eso, humano, secular, no sé. Oiga, pero ahí en los Hechos dice que 5,000 fueron salvos, sí, cuando detonó la iglesia en Jerusalén. Sí. Pero si tú ves las cartas de Pablo, cuando habla de los hermanos que los saludan, que se despiden, cosas por el estilo, las listas no pasan de 15, 20, 30. Y eso no quiere decir que sean los únicos que se congregaban, pero sí puede decir que sean los únicos que eran genuinos. La esperanza de recibir de la cosecha. Punto número 4. Una compensación benéfica del trabajo. En los versículos 9 y 10 leemos: pues en la ley de Moisés está escrito, no podrás gozar al buey cuando trilla. Ese es 25:4 de Deuteronomio. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? Último versículo, 10. O lo dice especialmente por nosotros. Qué misericordia la de Dios, ¿no? Inspira a Pablo a que se conteste. Sí, y hay una coma a la vez. Se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza.
labrador trabajaría todos los días por un extenso periodo de tiempo, de sol a sol, y con intenso e ininterrumpido esfuerzo. Si aquel fallaba en intensidad o dejaba alguna extensión de la parcela sin atender cotidianamente, estaría poniendo en riesgo la integridad de toda la labor de aquella temporada. En esta analogía, Pablo es ese labrador. Durante el temporal o la estación en la que él trabaja como labrador, que no como jornalero, el jornalero recibía su pago y el jornalero era parte regularmente de una hacienda. Aquí cita a un labrador. Como labrador no cuenta con nada que le permitía poder asegurar, cuando menos estos aspectos. ¿Con qué argumento él podría asegurar, número uno, si la tierra estaría fértil y suficiente? Número dos, ¿con qué seguridad podría decir que la calidad de la semilla que va a plantar desarrollaría lo que el labrador espera? No, tampoco hay garantía ni podemos asegurar que las lluvias de esta temporada primero precipitaran a tiempo y luego también cesaran a tiempo, con la cantidad exacta para el cultivo. Si esas lluvias escasearían o si fueran a abundar como para inundar a la parcela. Debe ser un dolor tremendo para el agricultor, ¿no? Ya lleva 4 meses, 5 meses de trabajo, madrugando de sol a sol. Ahí va, llovió a tiempo, las plantas empiezan a germinar, empiezan a salir los primeros retoños, empieza a crecer la plantita, ahí va. Y todo parece indicar que está bien, no ha habido plaga, parece que no es necesario estar descartando de más, la hierba mala no la ha atacado, está sana, está saludable, empezó ya inclusive a florear, pero viene una lluvia tardía, bastante abundante, y ya para 3, 4 meses después de estar trabajando arduamente, ve como la inundación la ahoga. Oh cielos. Si hay sequía, el sol la quema, ¿cierto? Acaba siendo atacada por diferentes agentes en los que el que siembra, el labrador, no tiene manera de garantizarlo. Por eso le digo, es una esperanza constante. Una esperanza constante. ¿Qué mejor oficio para poder ilustrar lo que espera? Si las plagas llegarán a infectar el cultivo, si la cizaña estará o no en abundancia, comprometiendo la salud de las plantas, los vientos solares, ya lo mencionó la hermana, me gusta siempre que me ayude a predicar la hermana. Ya la hermana quiere hace rato que no me ayuda, hermana, así es que no se me queda atrás. A todas esas variantes podríamos seguirle sumando y así la incertidumbre seguiría creciendo y creciendo y creciendo. En el caso del ministerio del apóstol Pablo así fue. Con todo lo mencionado y lo no mencionado a un lado de la balanza, Pablo trae a la escena la mención de la virtud protagonista de este mensaje, y no es en cantidad alguna, no es una conveniencia personal, no, tampoco es algún bien material. Pablo despliega sobresalientemente una virtud divina y la pone al otro lado de aquella balanza. Mientras en un lado de la balanza ponen todas estas incertidumbres y las lluvias y los climas y las plagas y la calidad de la semilla y la calidad de la tierra y las posibles inundaciones y todo eso va a un lado de la balanza, y obviamente la balanza se carga para ese lado, ¿no? Pero como si fuese alguien que trae delante de esa balanza que está ahí en la plataforma de quien va a emitir el juicio
esperanza toma el protagonismo absoluto y es una esperanza de recibir la cosecha, es una esperanza en Dios. Déjeme hacer una pregunta: ¿usted vive con esa esperanza? Es que es fácil vernos atrapados de repente con nuestros ojos en las circunstancias. No, este sueldo no me va a alcanzar. No, este problema no se va a solucionar. No, este pastor no va a cambiar. No, la iglesia se van a seguir yendo. No, ¿dónde está la esperanza? ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde está la esperanza? A todo ese trabajo que en el poder de Dios este apóstol lleva a cabo, es trabajo que lleva a cabo bajo su misión, bajo diligencia y poniendo sus ojos en la esperanza. ¿De qué? De recibir la cosecha. Pero la cosecha de resultados eternos, no temporales, de resultados celestiales, no terrenales. La esperanza de Pablo está en recibir la cosecha. ¿Qué podrían decir los corintios cuando Pablo se defiende así? Y espérese a ver la segunda parte de la semana que viene, los 9 versículos que nos toca abordar. Por ahora tengo que concluir. Cristo es la esperanza. Para el pecador en condenación, la esperanza es Cristo. ¿Cuál sería en ese caso la cosecha? La salvación y la vida eterna. Esa es la bendita cosecha. Cree y arrepiéntete para heredar la cosecha, vida eterna. Sí, si tú pones tus ojos en todas las carencias materiales, en todas las adversidades que tienes, si pones tu atención en todo aquello que ves que a otros prosperan y a ti no te va bien, no estás poniendo la esperanza en donde debes ponerla. Ponla en Cristo y no vas a tener vida. Y como dice Él, para que la tengas en abundancia. ¿Qué tan abundante? Eternamente, nada más, eternamente. Venirá una salvación eterna, una condición en la cual tú tienes garantizada una eternidad con Dios. ¿Y qué necesito hacer? Si Dios te habló, solamente tienes que contestarle y la cosecha es tuya. Cree y arrepiéntete para heredarla. Pablo no vivió en estas dimensiones para recibir la cosecha en estas dimensiones, pero hoy día ya la disfruta ya en gloria. Que nuestra esperanza, la de los creyentes en Jesucristo, sea suficiente a